sacrificios humanos, ciudades gobernadas por el miedo, un pueblo al borde de la destrucción. Apocalipto nos hizo creer que así era la civilización maya. Pero, ¿y si esa imagen nunca hubiera sido toda la verdad? Ahí surgió una pregunta. ¿Cómo una de las civilizaciones más avanzadas de América terminó siendo recordada únicamente por sus sacrificios? Hoy vamos a descubrir qué parte de Apocalipto está inspirada en hechos reales. ¿Qué parte fue creada por Hollywood? ¿Y qué nos enseña esta historia sobre el miedo, el poder y la naturaleza humana? La película comienza lejos de las pirámides, lejos de los reyes, lejos de los grandes templos. Comienza donde realmente empezaba la vida para miles de personas. En la selva, para Garra de Jaguar, aquel lugar no era un paisaje, era su hogar. Conocía cada sendero, cada río, cada sonido. Mientras cualquiera de nosotros vería un bosque inmenso, él podía leerlo como si fuera un libro abierto. Sabía cuando un animal estaba cerca, sabía cuando se aproximaba una tormenta y, sobre todo, sabía cuando la selva dejaba de comportarse como siempre. Porque la selva habla, solo hay que aprender a escucharla. Antes de continuar, vale la pena detenernos un momento. Existe una idea muy extendida. Creer que todos los mayas vivían en enormes ciudades rodeadas de pirámides. La realidad era mucho más compleja. Los mayas nunca formaron un único imperio. Estaban organizados en numerosas ciudades-estado independientes. Algunas eran grandes centros políticos y religiosos, como Tikal o Calakmul. Pero la mayoría de la población vivía en pequeñas comunidades rodeadas de selva. Cultivaban maíz, frijol y calabaza. Cazaban, pescaban, criaban a sus hijos, comerciaban con pueblos vecinos. En otras palabras, la inmensa mayoría llevaba una vida mucho más parecida a la de un campesino que a la de un sacerdote. Y eso es algo que pocas películas muestran. La cacería, la tranquilidad del bosque se rompe cuando aparece un tapir. Los cazadores reaccionan de inmediato, avanzan, ríen, se lanzan bromas entre ellos. No parecen hombres consumidos por la guerra, parecen amigos disfrutando de un día de caza. Y ese detalle es importante, porque antes de destruir un mundo, la película necesita que primero nos enamoremos de él. Hay un detalle que la película muestra muy bien. La naturaleza siempre da señales. El problema es que casi nunca las entendemos hasta que es demasiado tarde. La cacería ha terminado, las risas desaparecen y empieza el silencio. Pero en el camino ocurre algo extraño. Frente a ellos aparece un grupo de desconocidos. No caminan como viajeros, no hablan como comerciantes. Sus rostros están cubiertos de polvo. Sus cuerpos muestran heridas recientes. Sus ojos parecen haber visto el infierno. Entre ellos hay ancianos, mujeres, niños y hombres que ya no llevan armas. No vienen buscando pelea, vienen huyendo de ella. Uno de los ancianos mira fijamente al padre de Garra de Jaguar. No necesita explicar demasiado. Su aldea ya no existe. Alguien la arrasó y ahora ese mismo peligro avanza por la selva. Durante unos segundos, nadie dice una palabra. Solo se escucha el viento, porque hay noticias que pesan tanto que el silencio es la única respuesta. Al caer la noche, la aldea intenta seguir con su rutina. Los niños juegan, los mayores conversan, las hogueras iluminan los rostros. Pero algo ha cambiado. El miedo ya entró, y eso es exactamente lo que el padre de Garra de Jaguar quería evitar. Antes de dormir se acerca a su hijo, lo mira en silencio, como si supiera que será la última noche en paz. No hace falta decir mucho, los dos entienden que algo viene. Aunque todavía no sepan qué. Sale el sol, la aldea despierta. Las mujeres preparan los alimentos. Los niños corren entre las chozas. Todo parece normal, hasta que la selva deja de cantar. Ni un ave, ni un mono, ni un insecto. Solo silencio. Un silencio extraño, pesado, inquietante. Entonces, una flecha atraviesa el aire y en un instante, la tranquilidad desaparece. Gritos, fuego, carreras, miedo. Los guerreros irrumpen sin dar tiempo a reaccionar. No buscan destruir la aldea. Buscan personas, hombres fuertes, mujeres jóvenes, niños. Todo ocurre tan rápido que nadie logra entenderlo. Mientras la aldea arde entre las llamas, Garra de Jaguar está a punto de tomar la decisión que definirá el resto de su vida. El humo aún cubría la aldea.
Las llamas devoraban todo aquello que alguna vez llamó hogar. Garra de Jaguar permanecía inmovilizado, con las manos atadas, mientras observaba cómo los guerreros reunían a los sobrevivientes. Entonces lo vio. Su padre seguía de pie, herido, pero con la mirada firme. No había miedo en sus ojos, solo una extraña serenidad. El líder de los invasores caminó lentamente hasta él. Durante unos segundos, ambos se observaron en silencio. Era como si uno representara el final de un mundo y el otro el comienzo de otro. Sin decir una sola palabra, el guerrero levantó su arma. Un golpe seco, y el padre de Garra de Jaguar cayó al suelo. El tiempo pareció detenerse. Garra de Jaguar intentó correr, intentó gritar, intentó romper las cuerdas que sujetaban sus manos, pero fue inútil. Lo golpearon con fuerza, lo obligaron a seguir caminando, y mientras se alejaba, solo pudo mirar por última vez el cuerpo de quien le había enseñado a cazar, a escuchar la selva y a no dejar que el miedo gobernara su vida. Aquel hombre ya no estaba, pero sus palabras seguían vivas. El miedo es una enfermedad. Sin darse cuenta, esas serían las palabras que mantendrían con vida a Garra de Jaguar durante todo el camino. La marcha comenzó. Nadie volvió la vista atrás, porque algunos dolores pesan tanto que ni siquiera el corazón se atreve a sostenerlos. La marcha continúa durante días. El sol cae con fuerza sobre los prisioneros. El polvo se pega a la piel. Las heridas comienzan a abrirse. Cada paso duele más que el anterior. Nadie sabe cuánto falta. Nadie se atreve a preguntar. Solo caminan, como si el camino nunca fuera a terminar. Entonces, la selva empieza a desaparecer. Los árboles se vuelven escasos. La tierra cambia de color. El aire deja de oler a humedad. Y frente a ellos aparece algo que Garra de Jaguar jamás imaginó. Una ciudad. No, una inmensa ciudad. Pirámides que parecen desafiar el cielo. Edificios cubiertos de esculturas. Calles repletas de comerciantes. Miles de personas caminando de un lado a otro. El ruido reemplaza al silencio de la selva. Los vendedores gritan. Los niños corren. Los artesanos trabajan la piedra, la madera y el jade. El humo de cientos de fogatas asciende lentamente hacia el cielo. Por un instante, todo parece extraordinario, pero basta con mirar un poco más para descubrir otra realidad. Hay personas enfermas, hay mendigos, hay hambre. Los rostros reflejan cansancio, y el esplendor de la ciudad comienza a mostrar sus primeras grietas. Los prisioneros avanzan entre la multitud. Nadie intenta ayudarlos. Algunos observan con curiosidad. Otros simplemente apartan la mirada, como si aquella escena fuera parte de la rutina, como si el sufrimiento hubiera dejado de sorprender. Garra de Jaguar recorre cada rincón con la mirada. Nunca había visto una construcción tan imponente, pero tampoco había sentido un miedo tan profundo. No teme a los guerreros, no teme a las cadenas, teme a lo que esa ciudad representa, porque entiende que un pueblo capaz de construir semejantes monumentos también puede destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Los conducen hasta la base de una enorme pirámide. El sonido de los tambores comienza a retumbar. Cada golpe parece acelerar los latidos de su corazón. Uno a uno, los prisioneros levantan la vista y descubren que cientos de personas observan desde lo alto, esperando, como si fueran espectadores antes del inicio de un espectáculo. Garra de Jaguar respira profundamente. No sabe qué ocurrirá allí arriba. Pero una cosa está clara, nadie sube esas escaleras para volver siendo el mismo. La cámara se queda fija en la enorme pirámide mientras los tambores aumentan de intensidad. Cada golpe parecía marcar el tiempo que le quedaba a los prisioneros. Los guerreros comenzaron a empujarlos hacia la escalinata. Nadie se resistía, no porque hubieran aceptado su destino, sino porque el miedo puede llegar a ser tan pesado que incluso las piernas olvidan cómo correr. Garra de Jaguar levantó la vista. La pirámide parecía interminable. Cada escalón lo alejaba un poco más de la vida que conocía, de su hogar, de su esposa, de su hijo y de la promesa que aún seguía viva en su mente. Entonces ocurrió algo inesperado. La luz comenzó a cambiar. Poco a poco, el sol empezó a ocultarse. Una sombra cubrió la ciudad. La multitud levantó la mirada al cielo. El murmullo se convirtió en un grito, un eclipse. Para quienes estaban allí, aquello no era un fenómeno natural. Era un mensaje de los dioses.
Los sacerdotes también levantaron la vista. Durante unos segundos, toda la ceremonia pareció detenerse, y ese instante cambió el destino de Garra de Jaguar. Después de unos momentos de incertidumbre, el líder de la ceremonia dio una orden. Los prisioneros que quedaban ya no serían utilizados allí. Los guerreros los apartaron del altar, pero el alivio duró muy poco. Uno de ellos sonrió, no con alegría, con la satisfacción de quien acaba de encontrar un nuevo entretenimiento. Las cuerdas fueron cortadas, no para devolverles la libertad, sino para darles una oportunidad cruel, coger, porque desde ese instante dejaban de ser prisioneros, se convertían en presas, y los mejores guerreros de la ciudad serían los cazadores. Garra de Jaguar respiró profundamente, volvió a mirar el horizonte, pensó en el pozo, pensó en su familia, y comprendió que aquella era quizás la única oportunidad que tendría para cumplir su promesa. No podía morir allí, no todavía, no mientras ellos siguieran esperándolo. Pero Garra de Jaguar seguía corriendo. No corría para salvar su vida. Corría por una promesa. Volveré por ustedes. Cada paso lo acercaba a su hogar. Cada árbol le resultaba familiar. Cada sendero despertaba un recuerdo. Y entonces comprendió algo. Los guerreros sabían pelear. Pero él conocía la selva. Conocía dónde el suelo cedía bajo los pies, donde las ramas ocultaban trampas naturales, donde los animales más peligrosos hacían sus nidos. La cacería comenzó a cambiar. El hombre que había huido durante horas, ahora empezaba a pensar como un cazador. Uno de los perseguidores cayó en una trampa. La desesperación comenzó a cambiar de bando. Los guerreros, acostumbrados a dominar a sus enemigos, empezaban a cometer errores. Garra de Jaguar ya no corría sin rumbo. Los estaba guiando. Cada paso tenía un propósito. Cada decisión lo acercaba más a su familia. Finalmente, llegó al lugar donde todo había comenzado, el pozo. Por un instante el silencio lo paralizó. Temió llegar demasiado tarde. Se asomó, y allí estaban. Su esposa, su hijo, seguían vivos. Pero el tiempo también había jugado en su contra. Las lluvias habían comenzado a llenar lentamente el pozo. El agua les llegaba cada vez más alto. Sin perder un segundo, Garra de Jaguar descendió para sacarlos. Apenas lograron salir, un sonido desconocido llamó su atención. No provenía de la selva, venía del mar. Los guerreros también se detuvieron. Todos levantaron la mirada. En el horizonte aparecían enormes embarcaciones con velas blancas. Nadie sabía quiénes eran, nadie entendía qué significaban.
Pero todos comprendieron una cosa: el mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Garra de Jaguar observó aquellos barcos durante unos segundos. Luego miró a su esposa, miró a su hijo y tomó una decisión. No caminaría hacia los recién llegados. No buscaría respuestas. No buscaría otra guerra. Se internó nuevamente en la selva, porque había comprendido una verdad que muy pocos entienden. A veces, la mayor victoria no consiste en conquistar un mundo, sino en regresar con vida al lugar donde realmente perteneces.